Buenas tardes y seguimos con una actualidad en el Real Madrid que está muy caliente, muchos temas sobre la mesa. Hoy quiero seguir preguntando a las personas que me acompañan, que se estrenan esta semana, pues preguntándoles qué les ha parecido la destitución de Xabi Alonso, pero también quiero mirar un poquito ya al futuro, al presente, porque esta noche se estrena Álvaro Arbeloa y quiero preguntarles también qué les parece el nuevo técnico del Real Madrid, que sube del Castilla al primer equipo, pues modo Zidane. Seguramente todos los madridistas querrían que repitiera lo de Zidane, va a ser imposible, 3 Champions seguidas, pero también quiero, por supuesto, atender algo a la Copa del Rey, porque ayer pasaron 3 equipos: Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. El Atleti sufriendo ante el Deportivo de La Coruña. David Nuesa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Solo en el marcador, no en el fútbol, Efectivamente. pero uno. No sé si lo sabes, pero Alex Baena ha cerrado su perfil de Twitter. Sí, lo que pasa es que no sabemos la razón. Tampoco vi ayer muchas quejas. O sea, bueno, a ver, no sé si yo en mi Twitter lo tengo bastante limpio. El timeline se llama, ¿no? El TL. Yo lo tengo bastante cuidado de gente que no merece la pena escucharla o leerla. Y hay mucho, pues yo qué sé, criticón 65, pues no lo tengo bloqueado seguramente. Yo no vi demasiadas críticas. Creo que Baena tiene que espabilar igual que Julián, pero ni mucho menos para dedicarle ayer palabras ofensivas al ex del Villarreal. Alfredo Somoza, buenas tardes. Buenas. ¿Tú crees que el Madrid mejora con el cambio de entrenador? No lo sé. No sé si mejorará. Lo que está claro es que la directiva considera que con Xabi Alonso no se iba a ningún lado. Cuando tú pierdes la confianza... Cuando lo han echado, eso está claro. Claro. Pero me refiero, ellos tampoco, igual va igual o igual va peor, pero desde luego con Xabi Alonso pensaban que no iban a ningún lado. Pero tú qué Hombre, intuyes? yo intuyo que irá mejor, porque creo que... En fútbol y en resultados, en las dos cosas. Hombre, fútbol es complicado que vaya peor. Ujú. Y en resultados, al final, los partidos grandes los has perdido todos menos el del Barça, ¿no? Y el del Atlético de la Supercopa. De 8 has perdido 6 o alguna cosa así, ¿no? Sí. Aparte ¿Qué 8? Me salen Liverpool, los 2 del Barcelona y los 2 del Atleti. City. El City. Liverpool City. Bueno, la Juve le gana Mundial de Barça, clubes, si 1-0. si lo metes en el Mundial de Clubes, pero... El del PSG, el del PSG. Y es que, capítulo aparte. es que si no yo por lo menos no le cuento, ya bastante hizo al coger las riendas del equipo en el Mundial de Clubes, Sí, pero te sin metieron 4. pretemporada, sin Sí, pero si lo su hubiese equipo. ganado, Xabi Alonso habría dicho, oye, empecé muy bien con el Mundial Sí, de Clubes. sí, Yo sí. lo contaría por si acaso. Sergio Veras, muy buenas. Muy buenas. Tú sigues al Real Madrid Castilla. Sí. Porque, bueno, no todo lo que me gustaría, porque hace 2 años echaban todos los partidos en abierto, ahora te echan normalmente 2 de cada 3, pero sí. ¿Tú estás ilusionado? Pues no me queda otra. Joder, de verdad. No, Eso no es ilusión. Es que, a ver, yo, para empezar, no hubiera destituido a Xabi Alonso. La pregunta ya te la contesto antes de que me la hagas. No sé lo que va a pasar con Arbeloa, porque es imposible de saber, pero igual todo lo Pero bueno te que encaja, pase... te lo haré de otra manera. ¿Te encaja la idea de fútbol de Arbeloa que has visto en el Castilla con la del primer equipo? Se parece mucho a la de Xabi Alonso por momentos, pero habrá que ver cómo la hace o cómo la adapta al equipo, que también qué se entra a parece? otro perfil. Presiona alto el Castilla, muy alto. 60 y pico % de posesión por partido, muy parecido a lo que vimos en los primeros 2-3 meses de Xabi Alonso. Pero ahí le presionan. Es decir, si a los 2 delanteros les dice presionad, Sí, probablemente presionarán, sí. Puede ser una diferencia con el actual Pero Real Madrid. también vamos a ver porque... Solo a modo de titular. Presión, ¿qué más? Presión, posesión, 4 centrocampistas normalmente, aunque uno juegue de forma falsa en la banda, digamos que parta desde la Sí. banda. Laterales muy ofensivos. No sé si eso ahora mismo el Madrid, con los problemas que puede tener el lateral derecho, lo puede ofrecer. Y sobre todo, la duda que tengo es si eso lo puede trasladar, claro, al Madrid o se va a tener que adaptar a lo que hay, que también es una virtud de un entrenador, que sepa adaptarse a los jugadores que tiene. Estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a hacer una pregunta para los oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. 693 70 14 81, el número de WhatsApp, el de siempre, para mandarnos sus notas de voz. Hoy les pregunto si creen que con la llegada de Arbeloa y de Pintus, del que se está hablando bastante, se solucionan los problemas que tiene el Real Madrid. Arbeloa y Pintus, ¿sí o no? No hay otra opción. Y digo esto porque Laura Pons, vamos a hacer porcentaje hoy también, ¿vale? ¿Sí o no? Arreglan Arbeloa y Pintus los problemas que tiene el Real Madrid. 693 70 14 81 y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tu Jamón Directo. A ver, vamos a empezar por la Copa del Rey. David, es que del partido, yo lo vi,
elegí mal, porque los otros dos partidos tienen pinta de que fueron más interesantes. Sí, iba mirando de reojo yo también. Pero sí que quiero preguntarte por Julián Álvarez, porque, hombre, ante el Deportivo de La Coruña, sin sufrir al Atleti, digamos que es un escenario para volver a encontrar al mejor de Julián Álvarez, y le quitó Simeone en el minuto 58 y con empate a 0. Sí, a ver, estaba hablado, yo creo, al final tiene el Atlético de Madrid ahora partido el domingo contra el Alavés, luego tiene la Champions contra Galatasaray que se la vuelve a jugar, luego tiene otra vez Liga importante, Champions, Copa, creo que le dio la oportunidad de ser titular para precisamente lo que has dicho tú. Ojalá hubiese entrado el primer cabezazo, que el Atlético tuvo un palo de Ruggeri, un larguero de Griezmann, esta de Julián, la de Baena. A ver, yo es que sinceramente no sé qué le pasa, porque da la sensación de que todo es de una mala racha tremenda, que parece imposible de salir de ahí. Ayer tiene un mano... Bueno, no llega a ser mano a mano porque controla mal, pero... Controla mal, sí. El defensor del Depor se le tira encima muy rápido. Claro, era una jugada en la que habitualmente Julián, con un toquecito preciso y un disparo, marcaba antes, por lo menos. Yo sigo confiando en él, no voy a matar a Julián, sí le voy a seguir exigiendo porque es una racha que no se sostiene ni en el Atlético de Madrid ni en ningún equipo importante. Lleva sin marcar un gol fuera de casa en competición española, es decir, Supercopa, Liga y Copa del Rey, desde el 15 o 16 de agosto contra el Español en la jornada 1, de falta. Tú imagínate que Mbappé estuviese desde agosto sin marcar fuera del Bernabéu, o Lewandowski, o Lamine Yamal. La gente dice, bueno, ha sido padre ahora, no, pero es que viene también mal de antes de ser padre. No, es que el Mundial, pues dije el otro día, voy a mirar el otro delantero de Argentina, Lautaro. Está haciendo muy buena temporada y tiene unos números muy buenos. No todos los argentinos se pierden por el Mundial. Yo creo que ahí ha entrado en una racha horrible, que él lo intenta, porque se ve que lo intenta, y espero que en algún partido en concreto, que esto es lo típico, como el bote de ketchup que decía Sorloth, que vuelva a ser el que es, porque es un jugadorazo. Porque no hay que poner en duda su titularidad, o se puede empezar ya a debatir sobre ello. ¿A quién pones? Esa es la duda. Es que Sorloth ayer también salió y... Griezmann. Sí, lo que pasa es que Griezmann es verdad que está teniendo mucho y muy buen efecto, muchas veces en segundas partes. Hay veces que no, que a veces pasa desapercibido ayer a partir fue titular. de 60, ayer fue titular, pero... Es verdad que, claro... Bueno, en Liga, como está a 11 puntos el Atleti, tampoco tiene mucho que perder ya. Y no está más... Ganas más recuperando a Julián Álvarez. Y que, ojo, si a lo mejor le dejas en el banquillo un día, le sacas en 30 minutos y resulta que en 30 minutos te mete un gol, que a veces no, lo hizo contra sigue el Valencia, la lógica. Lo hizo contra el Valencia. Yo, a ver, lo dije ayer en el tuit de Rubén Uría. Yo sacaba a Julián contra el Depor de titular y si no marca, suplente el domingo contra el Alavés. Y lo voy a mantener. Lo que pasa es que viendo ayer cómo salió Sorloth, tampoco es que se gane mucho ser el 9 titular. Entonces, ¿a quién pones? ¿Solo a Griezmann arriba? ¿Griezmann y quién más? No, Griezmann y Sorloth. Pero vamos, insisto, lo acabo de decir, no lo había pensado. Ya 11 puntos del Atleti, del Barcelona. Me parece que es más objetivo y más importante recuperar a Julián que ganar el próximo encuentro en Liga, por lo que podéis hacer en Copa y en Champions League. Alfredo, delantero que no rinde en Atlético y Simeone entrenador. ¿Es tu tema favorito? Julián. Es una broma. Julián. No, digo para Alfredo. No. Pero me pongo a repasar rápido los goles que han marcado los delanteros del Atlético de Madrid. A ver, con Simeone. Estoy haciendo un guiño, no estoy diciendo que ningún delantero haya rendido con Simeone. Bueno, lo digo porque venimos de Joao, educadamente, perdón. Pero digo porque venimos de Joao Félix y de muchos años debatiendo. Y venimos de Diego Costa y de Falcao y venimos de Mandzukic. Eso ya hace cuánto fue. Pero los delanteros del Atlético de Madrid, ¿cuántos marcó el año pasado Julián? El año pasado lo hizo, pero es que Julián es una estrella que estuvo en el City, lo tenía el Madrid. O sea, cuando un delantero así lleva tanto tiempo sin marcar y no funciona. Pero es por culpa del Cholo. Y el año pasado fue gracias al Cholo los 35. El entrenador también tiene algo que ver, digo yo. ¿Pero el qué? Dime en qué falla. Pues cuando un equipo no funciona a los jugadores, igual es que el sistema no es el adecuado, igual es que no le estás llevando bien, no le estás dando confianza, desde luego el chaval está completamente bloqueado. Te lo digo bien, o sea, si ya sé que para vosotros Simeone no tiene culpa de nada. Sí, yo soy un fanboy. Culpa de nada. Levanto la mano, si a las cámaras fanboy de Simeone totalmente. Pero escucha, dime una cosa. Viendo lo que es un tono que vas como si os atacaran, yo solo digo que el entrenador a veces, como pasa con Xabi Alonso, si los jugadores no rinden, se mira al entrenador. En el Atlético es otro nivel. En el Atlético el entrenador nunca tiene culpa de nada. De muchas cosas sí. Bueno, ahí sigue. Pero tú crees, años y años si no pasa nada, ¿tú crees que el nivel malo de Julián, viene por una mala colocación en el campo, por ejemplo? No, yo te digo que son muchos factores y el entrenador, desde luego, para mí es uno de ellos. Vale. No porque estoy de acuerdo, pero le respeto la opinión. Si está muy mal, para empezar igual lo que tienes que hacer es darle banquillo.
para motivarle a que se esfuerce más. No sé. O sea, que estuvo bien ayer quitarle en el 60 porque no estaba bien. Hombre, por supuesto. Es que Entonces, ayer, más o menos no estamos lejos. Ayer la ocasión que falla Julián me parece de... Vamos, Pero lleva haciendo eso de quitarle en el 60 en todos los partidos. Sí, ¿no? pero igual en alguno tendría Si que repaso, ponerle le mucho. tengo yo en mi Liga Fantasy y, vamos, me está Uno de me cada llevando dos- por los... Claro, pero uno de escucha, cada dos mira, partidos, a mí me ¿no? sale, Vamos. yo pienso en Julián Álvarez este año y me sale la semana increíble de remonto ante el Rayo con un golazo en los minutos finales, los 2 goles ante el Real Madrid y un gol ante el Eintracht. Aparte de eso, recuerdo el penalti que falla en Mallorca, que no creo que tenga que ver nada con el posicionamiento ni con nada. Fue un penalti que lo falla contra el Mallorca. Falla ocasiones, contra el Inter marcó. Falla ocasiones que son increíbles. La que falla contra el Madrid el otro día en la Supercopa de España ya no es que te la pare Courtois. Es que la pega como el típico delantero que está tan nervioso por marcar que no tiene Pero, confianza. David, no tiene es que, confianza. o sea, vas a Julián Álvarez. Yo lo que te digo, evidentemente que el jugador tiene mucho que ver. Pero cuando Julián Álvarez no está, has hablado también de que se ha cerrado el Twitter, creo que Baena. Sí, pero Que es Alex otro jugador de pero Alex calidad. Ya, pero Alex Baena ha estado en total, lo que va de temporada, creo que Sí. son 89 días lesionado. Sí, bueno, con la pero ahora está apendicitis y con jugando las y no está lesiones. rindiendo, ¿no? Bueno, a ver, jugó ayer. No Ah, jugó ayer. Vale. Ha jugado Llega después de su lesión ha jugado 2 partidos seguidos. Contra Y el otro. Barça salió, marcó gol, jugó muy buen y le partido. cambiaron. Le cambió en el 60 porque sale de lesión. Vale, Una vale, lesión sí. muscular además Almada, de un mes y medio. un jugador que tiene una calidad tremenda, que tampoco parece que le des una continuidad para... O sea, te quiero Vale. decir, ¿quién es el jugador que está destacando este año en el Atlético de Madrid? Barrios. Principalmente. Barrios. Barrios, sí, Janko. bueno, Barrios. Janko, Janko. un jugador físico. Barrios, que es un Bueno, sí, jugador tan... pero es el que se ha ¿vale? cargado muchas veces. Y el que más está destacando... Pubil, que decían Bueno, que Simeone Pu- se lo iba a cargar, es titular indiscutible Pubil- y está apuntando a la Pubil el selección último tramo, española. otro defensa, sí, y sobre Marcos todo... Llorente. Y, sí, otro defensa físico y sobre todo de medio campo para arriba, ¿quién está siendo el mejor? Griezmann, calidad. Coque, calidad. ¿No? Griezmann no está siendo el mejor del Atlético de No, Madrid. el en la mejor parte no, pero está ofensiva. jugando muy bien. Marcó ante ayer. el Valencia, asistió, marcó ayer un golazo de falta. El mejor en marcó ataque está contra el siendo Atlético Baleares. Julián Simeone. Bueno, pues ya, pero entonces ya Otro jugador pero entonces físico. ya estamos, mira. Pero el talento bajo sospecha, que es lo que te digo, los 3 jugadores de más calidad para mí del Atlético de Madrid son Julián Álvarez, Baena Sí. y Almada. Vale. Y los 3 no están. Pero O sea, Baena, no, pero por- dame vale, datos. sí, pero Baena, ¿cuánto tiempo ha estado lesionado? bueno, lo que quieras. Pero, No, es que son datos. El otro ¿y día me Almada dice cuánto tiempo ha estado lesionado? un Que mes sí. y medio cuando volvió. Mira, Almada empezó siendo titularísimo el año y se lesiona en un partido con Argentina. Vuelve y está un mes y medio fuera. Aparecen Giuliano, Nico empezó muy bien, lo que pasa es que ahora está lesionado. Estaban Nico, Giuliano, Llorente, ganan 5-2 al Madrid. Almada desaparece porque la cosa va bien y ahora le está costando entrar. Hizo un partido lamentable contra el Atlético Baleares. Ayer sale y no la huele. Claro, porque Y aún es un así jugador- lleva 3 porque- goles. Porque sí, igual es un jugador que le tienes que dar confianza, no sacarle Ya, 4 o se la ratos tiene desde que el ganar. ¿Y a banquillo. quién A mí me quitas? gustó Pero mucho ¿a ante el quién Real quitas? Madrid, ¿Pero a quién Almada. quitas Fue el por mejor, Almada? pero- ¿A quién a mí quitas por fue el Almada? mejor. Vamos, yo aluciné pues, cuando le vi ante el Real Madrid y dije, igual- oye, qué bien juega, Pero ¿por ¿a qué quién- no está teniendo vale, minutos? ¿Pero a quién quitas por Almada? Igual puedes volver al sistema de dejar solo a Julián arriba. No, el tiempo que ha estado Baena poner- sin jugar. O Pero Baena es que cuando Baena estuvo mal, el que estuvo muy bien jugando era Nico. Empezó muy bien, Sí, al Madrid pero- le destrozó. Pero Nico lleva ya un tiempo lesionado. no, no caben esos 3 en la media. O sea, Giuliano en la derecha, Baena barra Almada en la izquierda porque se pueden alternar y dejar a Julián arriba. A ver, para mí Almada es un jugador, como dice Alfredo, de una calidad increíble. Empezó la temporada jugando muy bien, aunque el Atlético no conseguía resultados. Se lesiona, vuelve, entra de suplente y marca varios goles, uno ante el Sevilla, de pase de Giuliano. Sale ante el Atlético de Baleares como titular y era como el proceso de, ahora que sales de lesión, te pongo este partido, vamos a ver cómo... Hizo el peor partido, pero con una diferencia abismal. Se le fueron todos los balones. Simeone vuelve a tirar de Barrios, Coque, Nico, Giuliano... Adelanta a Llorente muchas veces, ayer Pues puso a eso, Nahuel. juego físico, lo que le gusta al Cholo. Sí, Si bueno, es que al final ya, es pero así, escucha, o sea, pero te quiero ¿cuál decir. es el jugador que representa más el cholismo en los últimos años? Su hijo. No, y, Sí, totalmente. y Griezmann no. Totalmente, no. ¿Qué, Hombre, hombre. su hijo. ¿Qué jugador casi gana el Balón de Oro estando a las órdenes Lo que de ha dicho el Diego Pablo cholismo. Simeone? Ha dicho el cholismo. Y el cholismo no es Griezmann, que pelea y aparte tiene calidad y tiene gol. Bueno, pero es que Griezmann lleva Sí. un año y medio que, pues normal. Pero pues es ya por tendrá edad, no por falta dicho de los calidad. últimos años. Coque es Por un tío eso. que no... Bueno, es que no voy a mencionar a Coque porque le va a llamar cosas que yo no quiero que se digan en antena. No. Pero Coque es un jugador malo También, técnicamente. No. Pero- Arda era malo. Tiago era malo. David, Barrios es malo. nada, que no. vais a vender a Gallagher y a Raspadori. Sí. Raspadori por los 22 que pagasteis. A ver,
22 y pluses. Que ya vender a un jugador en enero, cuando le fichaste en agosto, ya indica algo, ¿vale? Que espero que ahora lo comentes. Lo de Gallagher es una pedazo de venta, 40 millones, la verdad que no me lo esperaba. Pero otro fracaso. Recuperas lo que... Otro fracaso para mí. Otro fracaso, y un palo a Bucero que le trajo él. ¿Qué quieres decir de estas dos ventas? Lo primero, si hablo solo de ventas, Mateu es... Por lo menos a nivel de ventas, sus primeros movimientos han sido geniales, porque sacar 63 millones por Gallagher y Raspadori actualmente es increíble. Es que es un máquina, ahora, señor. Esto es un fracaso del Atlético de Madrid como club, que se te vaya en Gallagher, que te costó 40, aunque es cierto que vino para encajetar a Joao Félix al Chelsea, y que se te vaya Raspadori, que todavía nadie sabe cómo se pudo gastar el Atlético 22 millones por un suplente del Nápoles. Es que lo dijimos todos al instante. Claro, aparte, de por tener un agente que es el mismo que el de Ruggeri, que te dijo, oye, pues ya que hemos firmado a Ruggeri, ¿qué te parece Raspadori? Ahora bien, si el Atlético esos 60 y tantos millones, más lo que ingresa ahora en invierno por De Paul, no lo usa para tapar huecos que tenga por ahí, y si lo usa para fichar dos jugadores, que a mí lo que me han dicho es que 2 seguro vienen. Dos Seguro. ¿Centrocampistas? ¿Los dos? Los recambios. Los recambios naturales, aunque puede que sea de otro perfil. Un centrocampista por Gallagher, un atacante por Raspadori. Y a mí también me dicen que Mateu tiene muy enfilado el lateral izquierdo. Ah, porque también se ha ido Javi Galán. Claro, no, pero Javi Galán no contaba. Es una cosa que él ya tenía, sobre todo para que Janko pueda mantenerse en el centro. Ruggeri ayer jugó pero más o menos. No sabéis nombres, ¿no? De momento sonó Malen, el del... Sí, pero ya ha firmado por el... Se ha ido del Aston Villa. Y a mí no me decía demasiado. Me parece un jugador que además con el Cholo le iba a costar entrar. Pero a mí lo que me aseguran es que Mateu, además están los dos pasando reconocimiento médico, que no deja salir a nadie si no tiene un plan ya cerrado. Entonces yo creo que va a haber movimientos muy rápidos en el Atlético y pronto sabremos quiénes son los dos que vienen y veremos si lo hace bien. Pero repito, para mí es un fracaso del club que 2 jugadores que son internacionales, uno ha dejado de serlo, se vayan. Quiero hablar en la segunda parte solo del Real Madrid. Se le ha sacado el rendimiento. Gallagher, que es un jugador además que por estilo muy Simeone. Pegaba para Cholo, sí. Pero era muy malo, muy frío. Con el balón en los pies. Es verdad que parecía, pero ya más allá del balón en los pies, es que muchas veces le veías en el centro del campo y pensabas que iba a ser una especie de, de pulpo. Pitbull, sí. Le llamaban Pitbull. Y es que se ha quedado en caniche. El otro día me dijeron que hay muchos momentos durante los entrenamientos y durante los partidos que hay compañeros que se enfadan mucho en los ejercicios de transición. Porque la pelota cuando pasaba por Gallagher se paraba. Claro. Porque tiene poca calidad con el balón. Pero eso ya se veía en el Chelsea. Ya, pero es que te digo... pero escucha, no sé, si a veces me dan ganas de trabajar en un club, porque hay cosas que vemos todos. El movimiento ese fue... Tengo que encasquetar a Joao Félix como sea, que sacaron 60 por Joao Félix al Chelsea, y la contraprestación era Gallagher. No era un jugador que, de hecho, casi nadie hubiese dicho, oye, Gallagher al Atlético. No lo poníamos ninguno en la quiniela. Pero para mí, fracaso del club, que 2 fichajes de 1 y 2 años, uno no ha tardado ni 4 meses en irse. Ayer pasaron Sergio Alfredo, Real Sociedad Atlético de Bilbao, pero visto lo visto, no veo a ninguno como candidato para ganar la Copa. Ojo la Real en tendencia descendente, de todas maneras, que lo de ayer es una victoria de mucho remontar trabajar. Remontar un 0-2 y ya van 3 victorias seguidas, una en el campo del Getafe, el empate con el Atlético de Madrid, que yo creo que la Real hizo un muy buen partido. Y, hombre, plantarte ya en cuartos de final... Estás a 3 partidos de disputar una final y si te toca, hombre, no sé lo que pueden... Ya van a quedar en teoría todos rivales duros. Pero bueno, te toca un cruce en casa con un Betis de turno. Tiene calidad. Que puedes competirle a cualquier equipo y te plantas estás muy cerca ya de una final. O sea, ahora mismo mejor la Real Sociedad que el Atlético de Bilbao. Aunque suene surrealista por la clasificación, por donde miras a veces o por donde mirábamos hace una semana en la Real, yo creo que sí. Incluso a nivel de confianza es que se nota. Sí, el Atleti ayer volvió a demostrar que no está ahí. Claro, cambiaron de preparador físico, que creo que tenía el de Pogačar, y al final pues el físico es clave. Sí, además el estilo del Athletic es clave. Y físicamente el equipo está destrozado y fíjate cómo están jugando. Ayer Ernesto Valverde dijo, se tienen que mirar a los ojos todos. Pues claro. Pero eso no es físico, eso es ya... Valverde también se le nota un poco encerrado el mismo. Sí, yo creo que está superado. Y es una pena, porque mira que a mí me cae bien y que es buen entrenador Ernesto Valverde, pero parece que está llegando a su fin su etapa en Bilbao. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta pues tenemos media hora para hablar tranquilamente de la situación del Real Madrid. Y antes de hablar del Real Madrid, que está contando Alfredo Somoza una cosa, me parece increíble, que yo desconocía sobre Jeremai, el jugador del Deportivo de La Coruña,
Cuéntala, Alfredo. Sí, bueno, que Jeremai, igual hay gente que no lo sabe, pasó por el Real Madrid. O sea, él salía de Las Palmas, que el otro día le pitábamos, se fue muy jovencito, el Madrid capta ese talento canario, estaba en el Madrid, un jugador con una calidad tremenda, pero tuvo un acto de disciplina muy grave, le pillaron robando en el vestuario y le echaron del Real Madrid. Le echaron y fue el único jugador, claro, el único equipo que apostó por él, porque en todo el mundo del fútbol todo esto se sabe. Fue el ¿Cuántos Deportivo. años? No sé si fue con cadetes, no sé si fue con 15 o 16 o así, ¿sabes? Entonces ahí el Deportivo fue el único equipo que le dio la oportunidad, que apostó por él. Fíjate, un canario en Galicia. Sí. Tan joven, sí, que luego ha tenido. Es verdad que esa conexión del Depor la ha salido bien con Valerón. Dices Valerón, iba a decir, Sí, justo. sí. Con Manuel Pablo, que está allí entrenando al filial, al Fabril, pero no es habitual que un canterano de Las Palmas acabe vía Real Madrid en Coruña. Y claro, al final, él que ha tenido muchas ofertas, aparte de porque el Depor, a través de su dueño, que es el presidente del Abanca, que tiene mucho dinero, bueno, está en el top 5 de personas más ricas de España. Abanca Riazor, Abanca Balaídos, ¿no? Sí, pero ese es el banco. Pero el director del banco es el dueño también es el dueño de Abanca y es el dueño del Deportivo. Que además tiene una historia con su hijo que era muy del Depor, tuvo un accidente de náutico, el hijo, y él se propuso llevar al Depor a volver a ser grande. Por eso están inyectando mucho dinero y por eso le pueden mantener a un jugador como Jeremai en segunda división. Cuando vemos que en primera están desapareciendo todas las figuras y se tienen que vender, el Depor ha podido mantener este año a Jeremai cuando tiene una oferta de 35 millones de euros del Sporting de Portugal por él. Pero aparte de esos del dinero que le dan, que cobra 2 millones en segunda y que es el jugador más diferencial, Él no se quería ir. Él no se quería ir porque él está muy agradecido al Deportivo por apostar por él cuando nadie lo hizo. Oye, pues eso también habla de cómo se ha reconducido un chaval Sí. que le expulsaron del Madrid por robar y ahora, pues mira, descarta Sí, una actos de oferta económica. No sé qué estaría robando, pero claro, entre lo que Bueno. robaba y el dinero que está perdonando por no irse al Sporting de Portugal, pues hay una diferencia abismal. A ver, vamos a recomendar Artifin a Álvaro Arbeloa, porque le deseamos lo mejor al nuevo técnico del Real Madrid. Y si le deseamos lo mejor, por supuesto, lo primero es la salud. La salud para las articulaciones, porque si tomas Artifin no te va a volver a doler ninguna. Artifin, que es un producto de Mundo Natural. Sergio, ¿por qué no te ha gustado la destitución de Xabi Alonso? Porque creo que no era el momento, sobre todo porque de verdad que creo, y lo hemos hablado ya alguna vez aquí, era la primera vez desde hace tiempo que yo veía que los jugadores sí que habían entendido lo que Xabi Alonso quería de ellos, sí que había ese compromiso que quizá faltaba en algún momento. Creo que nos pilló por sorpresa a todos después de la Supercopa. Aquí yo soy el primero que me equivoqué y dije, es que a menos, incluso habiendo hecatombe, no creo que se lo vayan a cargar. Pues no hubo hecatombe y se le han cargado. O sea, si ese balón de carreras entra, igual ahora mismo estamos hablando simplemente de una previa de un partido normal. Entonces, yo no creo que Xabi Alonso sea ni mucho menos inocente de muchas de las cosas que han ido pasando. Tampoco me gusta cargar las tintas como a veces se cargan contra la plantilla de forma tan desmedida, pero es que no creo que sea lo que había que hacer y puede ser que Arbeloa tenga éxito y ojalá lo tenga, pero igual también Xabi Alonso podía haber tenido el mismo éxito que tenga Arbeloa a partir de ahora. Hay veces que este tipo de cambios en el fútbol alientan comportamientos de jugadores para bien. Pasa, hemos visto cambiar dinámicas, no es el primer entrenador que le pasa esto, pero también tiene ese punto de que duele, o sea, incluso como aficionado te puede llegar a doler lo que ha pasado, porque yo que he podido ir al Bernabéu durante los últimos partidos, el menos señalado era Xabi Alonso. Yo no sé si esto va a reconducir a que ya no se señala a los jugadores, que es donde se estaba focalizando mucho el tiro últimamente en los jugadores, sino que el foco también se vaya desviando hacia el palco. Con independencia de que se pueda estar muy agradecido a todo lo que ha pasado recientemente y que puedas comprar el pack y si te dicen hace 15 años todos los problemas que ha habido en el Madrid, los firmas a cambio de todo lo que ha pasado, pero vamos, con los ojos cerrados. Pero analizando la situación ahora mismo, yo creo que igual la gente se puede empezar a girar hacia el palco. Sí. A ver, yo estoy en un término medio en todo. Creo que había que echar a Xabi Alonso porque la situación era insostenible. No estoy ni de broma de acuerdo en que la culpa la tenga Xabi Alonso. Creo que hay cosas y debates que se están llevando a blanco o negro y hay un gris muy claro que es donde estoy yo. Eso lo primero. Creo que había que echar a Xabi Alonso porque la situación no da para más. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Sergio
de que yo creo que el problema del Real Madrid está en el vestuario, en los egos del vestuario, en las niñerías del vestuario, y no sé si Arbeloa, no lo sé, yo tampoco voy a cometer el error de meterle palos a Arbeloa, que estoy viendo que la gente le está desprestigiando de una manera tremenda y todavía no sabemos cómo va a ir Arbeloa. Yo de momento le voy a respetar como lo que merece, el entrenador del Real Madrid. Entonces me encuentro en ese término medio, creo que el Florentino tenía que hacer lo que ha hecho, porque también ha cometido el error de consentir al vestuario, entonces veo errores en todas las partes. Veo que había que tomar una decisión porque el Madrid, si no, iba a seguir en un ambiente tóxico de todo el rato, el run-run, y eso creo que no le venía bien. Así que yo me posiciono ahí. Sé que quizá me puedan decir que... Yo estoy de acuerdo contigo. Es que creo que se puede estar en ese lado, ¿no? Creo que tú puedes estar de acuerdo en que Xabi Alonso también en algún momento que otro se ha podido dejar torear. Entonces yo creo que no. Es una situación de muchísimas aristas, de muchos culpables, de algunos inocentes, pero yo creo que era la decisión que había que tomar. Yo creo que hay muchos responsables y que hay varias patas. Es verdad que la planificación deportiva puede tener sus carencias, que el entrenador querría contar con un jugador, con un 5. Es verdad que los jugadores tienen que mirarse el ombligo, que han pasado ya Ancelotti y Xabi Alonso, pero el máximo culpable de la institución de Xabi Alonso es Xabi Alonso. Xabi Alonso sabe perfectamente al club que va, que es el Real Madrid, cómo funciona ese equipo, al vestuario que va. Y al final, en el Madrid, lo que ha sorprendido y lo que ha decepcionado mucho es la manera de gestionar, ya no te digo los egos y un vestuario, sino el día a día y la comunicación. O sea, la frialdad de Xabi Alonso a la hora de transmitir su mensaje, la cobardía de mandar a veces al segundo a decir las cosas, la incoherencia de no dar a veces o tácticamente de que el equipo tenga coherencia. Entonces, si tú lo estás viendo en el día a día... Dices que los jugadores pensaban que tácticamente lo que decía Xabi Alonso no tenía coherencia. No, yo no te digo que los jugadores, yo te digo que desde arriba... ¿No les llegaba? O sea, tú puedes ser un tío con unas ideas maravillosas. Sí, no te llegan. Pero si tú no sabes transmitir esas ideas... Esto da igual que seas entrenador, que seas toda la vida gestor. A mí eso me cuesta mucho entender eso, porque los jugadores del Leverkusen entendieron las... Sí, las pero mismas... es que el Leverkusen, primero, el carácter alemán no es el mismo que el brasileño, que el tal o que el cual. Ni el Leverkusen es el Real Madrid. Tú puedes poner un vídeo de manera general y hablar de unas ideas maravillosas, pero tú tienes que coger a Sergio fuera y decirle: mira, Sergio, usted no va a venir el próximo día por esto, por lo otro, ganártelo. O David, esto no me gusta. ¿Sabes? Sí, lo que es hablar, y es el propio club el que tiene que decir: Xavi, reúnete con los jugadores, claro, porque Alfredo, están alucinando, no les llega el mensaje. Pero una cosa, ponías de ejemplo a Sergio y a mí. Si Sergio y yo, imagínate que aquí, que es todo lo contrario, pero vamos a poner ese ejemplo. Sergio y yo somos conocidos aquí por tener un carácter horrible y porque de 10 noticias que se suben al día subimos -2. Sí. El epicentro de lo que ocurre es que Sergio y yo lo estamos haciendo mal. Luego, el que venga puede que conozca la situación, puede que el dueño no nos eche y también sea culpa suya, pero los primeros que están cometiendo el error son los que trabajan mal. Bueno, pero para mí pero se ¿cómo está era el vestuario? normalizando... ¿Cómo es el vestuario del Barcelona? ¿Cómo era Rafinha, Lewandowski con Xavi Hernández? A mí lo que no me no parece... le aguantaban. Sí, pero Alfredo, todos los vestuarios está lleno, y yo no estoy quitando culpa a los jugadores, que tú sabes los jugadores, pero él sabe perfectamente cómo es el carácter de Vinicius, lo que es estar en un vestuario que tiene gallos, varios gallos como Bellingham, como Mbappé, como Vinicius, cada uno de su padre y de su madre, que son muy heterogéneos, que les pones un vídeo de 10 minutos y no está pensando en el TikTok y otro en lo que sea. Pero tú eres el jefe. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Si no sabes hacerte llegar... Pero al jefe que estaba ya le han echado, ¿vale? Xabi Alonso ya está fuera, o han llegado a un mutuo acuerdo, me da igual. Ya está fuera, lo quitamos de la ecuación, nos centramos ahora en la actualidad. No, estábamos hablando de si estaba bien echado. Bueno, pero, es lo que ha preguntado Sergio. pero digo, voy ahora yo un momento... Estoy hablando de por qué le han echado. Sí, no, y ahí estoy de acuerdo contigo. Y lo que habláis del momento, yo es que creo, si tú no confías o dejas de pensar que esa persona no era lo que tú esperabas, porque cuando le ficha al Madrid, cuando le ficha a José Ángel Sánchez, piensa que es un entrenador moderno, intervencionista, tácticamente rico, todo eso está muy bien, pero si tú ves que no tiene la capacidad para coger y ganarse a un grupo, es lo que te digo, no vale, eso se puede estirar lo que quieras, pero en Madrid eso es cíclico, ha pasado siempre. Sí, estoy de acuerdo, pero no, a mí me chirría... Y luego perdona, solo una cosa, Sí. que es información, luego hay que ser un poco inteligente, en la vida hay que ser un poco inteligente. Tú sabes cómo funciona el Madrid. Tienes a un jugador que es la niña bonita del club y de Florentino, que es Hendrik. Dale minutos cuando no está funcionando, dale minutos, porque esas cosas pues chirrían. Oye, y tú pues sabes ya que cómo hablas es. de Hendrik, no tiene sentido
que tuvieran pensado Totalmente. despedir a Xabi Alonso y unos días antes cederle a la Olympique de eso no Lyon. tiene sentido. Ahí es a lo que bueno, voy. Si conocemos el contexto, Alfredo, déjame un segundo. Sí, bueno, déjame que acabe bueno, solo dale, la información. dale. O sea, Hendrik lo que necesitaba era jugar. Pero si le tuvieron que convencer para que se fuera, porque él no se quería ir. Sí, pero por Si eso, sabían que iban a echar a Xabi Alonso y dicen, pues aguanta, oye. eso es en extraño. en el momento en el que es de la temporada Hendrik quiere ir al Mundial y Hendrik tiene que jugar, le va a venir muy bien la cesión. No, Un, sí, jugador, un jugador sin ritmo, que ya no lo has puesto en toda la liga, es muy difícil meterle de primeras, ¿vale? Luego, otra cosa que no ha gustado nada, que por eso te digo que tienes que ser inteligente, la cantera. O sea, te han dado a Xabi Alonso que dicen, no le han dado a Zubimendi. ¿Quién ficha en el Real Madrid? Sergio. Él sabe perfectamente que ficha a José Ángel Sánchez, Juni Calafat y a veces Florentino Pérez como a Kylian Mbappé. Pero si no llegas y no te dan a ese jugador, no te tienes que sorprender. Vale, pero y si ahí, no puedes Alfredo, jugar a lo que quieres, tienes que adaptarte, ¿vale? Y luego a Xabi Alonso que dicen, joder, Xabi Alonso le han dado a Zubimendi. Le han dado lo que no le han dado a ningún técnico, que es ni a Ancelotti, que es el más laureado, le permitieron no contar con Pintus. Poner a su propio preparador físico. Perdona, que tengo aquí apuntado lo de Pintus porque... Si Pintus con Perdón, Ancelotti no se David, va bien. Si quieres hablar tú primero, es que como han sacado el nombre a de ver, Pintus... no, a ver, ahora hablo yo de Pintus. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Alfredo con el tema de Xabi Alonso. Yo creo que es una persona que se ha equivocado a la hora de moverse en el fango en el que está, porque al final es una situación complicada, pero... También creo que todo el mundo conocía a Xabi Alonso cuando se le llamó para el Real Madrid. Todo el mundo sabía un poco el perfil que tenía. Por lo tanto, Xabi Alonso es culpable de cómo lo ha manejado, pero también son culpables los que levantan el teléfono y llaman a Xabi Alonso. Quizá un poquito porque a todo el mundo le gustaba el nombre, sabiendo cómo es y sabiendo que iba a tener este tipo de problemas en el Real Madrid. Pero Por lo Xavi tanto, ya había estado en un vestuario así, entonces quiero decir, él también podía saber lidiar con ese equilibrismo. Pero espera, entre una Sergio, cosa Es y lo que otra. ha sorprendido, que él sabe lo que es el Madrid. Que si viene alguien que no está en el Madrid, él sabe perfectamente cómo funciona el club, cómo es el vestuario. Y lo que ha sorprendido en el Madrid es la manera de llevar el día a día de A lo con mejor, los Alfredo, jugadores. pregunto, porque yo no he estado ni ninguno de vosotros en ese vestuario. A lo mejor el vestuario del Madrid ahora mismo no se parece al que... Sí, no, pero- el que tuvo pero cuando Sergio, estaba en el Real Madrid. El de No- Mourinho no te estoy terminó diciendo- despedazado también. No ¿eh? te estoy El de diciendo... Mourinho terminó despedazado. por eso. Pero no te estoy hablando de egos, te estoy hablando de comunicación. No, yo no te estoy hablando tampoco de egos. o No sea, sé si me explico. La yo no te he dicho comunicación nada. es la frialdad en la que tú no puedes coger y tú puedes dar aquí una charla general. Pero en el Madrid tú tienes que coger y hablar con uno, hablar con otro, ¿sabes? Lo que es cercanía, ¿sabes? Y eso es lo que ha sorprendido mucho a Xabi Alonso, la frialdad. El que te tenga que ir a decir el segundo entrenador una cosa. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me viene ahora, por ejemplo, mañana hay un nuevo jefe de deportes y viene con unos métodos distintos y a lo mejor Guillermo, me lo estoy inventando, por supuesto, no estoy diciendo que esto sea verdad, Guillermo es muy de charlas individuales Sí. y llega el nuevo y no tiene charlas individuales. Llega, te dice 4 cosas en general y se pira. Y se marcha. Y tú sabes cuál es tu trabajo. Y aunque a mí no me guste el trato del nuevo jefe, Ya, sí, eso está yo muy creo que es bien. algo que se ha perdido en el fútbol, pero en general pero es- no hay un respeto por la autoridad. Sí, no es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. Ya, pero macho, Claro, trabajas en pero el Real eso Madrid. es lo que pero quería- esto eso es lo que pero- quería terminar. Ya. Déjame un segundo, Alfredo. Yo creo que hemos normalizado de manera exagerada. Yo, de verdad, a mí me aterra. No soy tonto. Vivo en este mundo y sé cómo funciona. Pero se ha normalizado tanto que el vestuario del Real Madrid sea un grupo de chavales que tengan un poder increíble y un ego tremendo, o sea, se permite... O sea, vamos al epicentro de todo esto. El gran problema es que estos chicos, como dice Alfredo, no son capaces de estar pendientes de vídeos de 3, 4, 5 minutos. Eso no se puede seguir dando como normal. Pero sabemos que eso fue verdad, Ya, que ya. no eran capaces. Porque, Sí, pero quiero escucha, decir- oye, si yo tengo un coche que yo sé la realidad, que se estropea todos los días porque está Si hecho son una mierda, capaces, la lo palabra tendré no que es, cambiar. Por la eso palabra no es digo, que no son capaces. Claro que son capaces no de quieren. verlo. Pero- Otra no, cosa no, es es que que no quieran quieren, o que les pero vamos a aburra ver, o que piensen que no les va a aportar nada, que muchos les tienes jugadores que convencer, piensan les eso. tienes que Pero ¿qué ha convencer de un funcionado? cambio, claro, de un cambio a otro que está en la antítesis. La manera de trabajar de Ancelotti, la de Xabi Alonso está en la Pero antítesis. otra cosa que tampoco Entonces, tú entiendo tienes y que se normaliza. ¿Por qué el entrenador tiene que convencerles continuamente de Porque las son decisiones que grupos, toma? porque son Mira. grupos, porque Xavi Hernández en el Barcelona se va, que ahora están hablando mucho, y fíjate cómo tuvo que salir Flick en la tercera jornada a hablar de egos, porque el vestuario son así, o sea, y eso pasa incluso en una empresa que dices, sí, tienes que trabajar, pero no vas a trabajar igual
si el jefe sabe transmitirte, si confías en lo que estás haciendo, que si no. Y en el Real Madrid muchas veces los jugadores se decían, no corren. Bueno, y muchas veces corrían que no sabían ni dónde tenían que correr. Le ves a Bellingham como pollo sin cabeza por todos lados, los jugadores preguntándose. Y esto me lleva a una información, Sergio, ya hablas tú el primero, que quería compartir. Ayer, esto es evidente que lo filtra desde el entorno de Xabi Alonso, si no es el propio Xabi Alonso, un confidencial del diario Marca, que titularon no sabía que venía a entrenar a una guardería. Es un textual de Xabi Alonso a los jugadores del Real Madrid y lo sitúan en un entrenamiento en Valdebebas cuando está intentando trasladarle conceptos tácticos. Se insiste en lo de conceptos tácticos. Dicen que Xabi Alonso pues ya explota porque es una cuestión de un día, es una cuestión de que viene de hace tiempo, que ve caras, que ve a los jugadores que no tienen la actitud necesaria para intentar aprender esto que le intenta trasladar Xabi Alonso. Es decir, que yo veo aquí también lo que tú dices, Alfredo, de que a lo mejor él no utiliza el mejor método, pero también veo, por lo que cuenta Xabi Alonso a través de Marca, que los jugadores tampoco tienen, los ojos puestos al 100% y los oídos en aprender pero todo. ¿alguien duda en que Ancelotti no les ponía vídeos también? Seguro. De verdad lo Si pregunto. si no es un tema de vídeos o de que está claro. O les hablaba de táctica Ancelotti en un momento dado, que siempre hemos atacado mucho la figura de Ancelotti por no ser Bueno, una cuando echan a persona Ancelotti táctica. se dice que los jugadores le dicen a Florentino que no estaban preparados tácticamente para los partidos de máxima élite. Cuando pierden al Arsenal, se dice eso de Ancelotti. ¿Os dais cuenta que todos nosotros los que estamos aquí, Laura, Víctor que están fuera, todo el mundo que sabe de lo que está ocurriendo, los socios del Real Madrid, los socios del Barcelona, del Atlético, del Celta, del Depor, todos tendrán su opinión sobre Xabi Alonso, Florentino, etcétera. Pero hay una cosa en común que tiene todo el mundo. Y es que piensan que el vestuario del Madrid es precisamente eso, una guardería. Sí. Si todo el mundo tiene ese problema, si a cualquier madridista le concedes un deseo y te dice que nuestro vestuario sea más profesional, más atento, ¿cuál es el gran problema del Real Madrid? Los niños del vestuario. Los niños del vestuario han sabido llegar a la cima muchas veces. O sea, que ese método ha valido muchas veces también. Bueno, claro, y esos niños, Ancelotti, hace 1 año y medio, en agosto, se presentó y dijo, nunca he tenido un vestuario tan sano. ¿Qué ha pasado en 1 año para que nos transformemos en eso? Que muchas veces las superplantillas que ha tenido el Real Madrid, porque las Champions las gana con superplantillas, compensan a lo mejor este tipo de cosas que ha intentado, y que por eso yo creo que ficharon a Xabi Alonso, porque vieron que había un déficit táctico de preparación. Sí. Entonces, no es lo mismo mirar al banquillo y tener a James, a Isco, a Kovacic, totalmente, todo esto, que mirar al banquillo y decir, si es que no me gustan ni los titulares. Pero que esto ya le ha pasado al Real Madrid, que el Real Madrid cambió un estilo por Rafa Benítez. Dijo, no funciona. Pasó? No funcionó, lo cambio por otro tal. Lopetegui, no funciona. Pero mirar la plantilla de aquel entonces, ¿eh? Pero esos jugadores eran súper profesionales. Es que esos jugadores también se le daban palos. Eran súper profesionales. Estaba Modric, estaba Cristiano y les venía Rafa Benítez a decirle, tienes que golpear el balón con el ¿Y tú se mofaban de Rafa Benítez y le hicieron una cama de king size terrible. Terrible, pero terrible. Y eso por la noche donde la cama está... Vamos, es un término que no existe al parecer. Alfredo, terrible. Por favor, respóndeme. Por aquel entonces, cuando se despidió a Benítez, ¿se decía lo mismo que se está diciendo ahora de los jugadores? No me acuerdo. Cuidado, porque Alfredo, no se decía nada de los jugadores. Claro, porque nada. Pero porque era el primer entrenador porque que pasaba, ¿no? No, porque no venía. El año pasado con Ancelotti se hablaba del tema de jugadores. O era que. Sí, también. Bueno, pero no lo de ahora. Pero es que eso también lo hemos vivido. Porque la gente detectaba que no era una cuestión solo de entrenador. A la eliminatoria fatídica del Ajax hace 6 años. Kroos era un tractor diésel, Modric estaba viejo, Ramos no valía, Varane un blando, Carvajal ya no tiene rodillas, Bale no vale para nada. ¿Y qué pasó? Que muchos de ellos fueron campeones. Pero es diferente. Es diferente. Las críticas iban por problemas físicos, tal. No por... No son capaces de tener un vídeo de más de 30 segundos. Pero el debate también era que la BBC no bajaba a defender en su momento, que ese debate lo hemos vivido muchas veces. Era un entrenador súper táctico y que sí, que tal, pero que ¿qué hacían? Por rebajarlo también, que no solo pasa en el vestuario del Madrid. Una cosa que me encantó mucho, y voy a hacer un Luis Colón, de repente mencionando otro equipo, el Girona. Mitchell, el otro día le preguntaron, ¿qué ha pasado para cambiar la dinámica del Girona? Se centró una barbaridad en hablar de que
me pasé todo el inicio de temporada hablando de táctica, de estrategia tal. Me di cuenta que estaba fallando y menciona, mi responsabilidad es saber quién está en condiciones de jugar o no. Hablo mucho con los jugadores porque nosotros, cada uno de cada partido es muy importante y necesito un jugador que acaba de llegar o que está en una situación de salir difícilmente, puede estar al 100%. Se trata de empatizar, porque la mayor parte de responsabilidad es entender lo que le pasa al jugador. Quiero decir, pasa en el Madrid, pero es que pasa en el Girona. Vale, pero entonces, porque en todos los casos los jugadores son así, por desgracia. Los jugadores son así, pero luego los jugadores son los primeros que cuando a ellos los critican se vuelven locos. Pero vamos, totalmente, y cierran cuentas, y responden como todos los equipos. Claro. Y luego el Madrid, lo que dices tú, trae a Xabi Alonso para que haga jugar al equipo, pero le da un preparador físico, físicamente está hecho unos zorros el equipo, 1000 de lesiones. El equipo luego no juega nada tácticamente. Son las mismas lesiones que tenía Ancelotti. Sí, no hay ningún jugador que digas, joder, ¿qué lesiones tiene ahora la plantilla del Real Madrid? No, viene de lo mismo. Pero venía a cambiarlo y está igual. La planificación, ahí podemos mirar arriba. Claro. Si tú tienes en la defensa 6 jugadores que tienen un riesgo altísimo de lesionarse, claro, pues igual en vez de traer 3, tienes que traer 4 y Oye, echar está uno. el Castilla también. Está el Castilla Simplemente también, que vamos a ver ahora. Sí. No es que esté mal preparado físicamente el equipo, que insisto, encima Xabi Alonso no ha tenido pretemporada ni vacaciones como el resto de equipos. Simplemente es que Florentino Pérez quería meter a Pintus. Ya está. Y Pintus es el mismo, que lo tengo aquí apuntado. Porque dijo, ¿cuántas veces ha vuelto Pintus? Está dando la vuelta al Madrid con Pintus, que es la tercera vez. Es la tercera vez que regresa. Volvió en el 18. Que le hacen bueno. Volvió en el 18, volvió en el 21, le echó Zidane, le echó Ancelotti. Ojo, repito, le echó Zidane. No, Ancelotti no le echó. Sí, sí. Ancelotti no. Ancelotti no le quiso. Ancelotti se le tuvo que comer con patata. Lo que no le ha pasado a Xabi Alonso, Ancelotti el año pasado no se hablaba con Pintus. Y profesionalmente tuvieron que llevar cada uno las cosas. Oye, para que veas lo que es un entrenador y cómo tiene que saber dónde estás. A Xabi Alonso le han dicho, venga, mete a tu preparador físico. Por cierto, da igual. Por cierto, Pintus, pero era canterano del Barcelona. Pintus que también son el club sentó muy bien. Que tú lo decías, Pintus es el mismo que tenía gordo, que fueron tus palabras, a Marcelo y a Isco. Yo no sé si estaba en ese momento Pintus. Pues yo sí, porque he hecho el trabajo. Pero vamos, que yo igual no, que también sé yo no te estoy defendiendo a Pintus, No. ni estoy criticando a Xabi Alonso, te estoy diciendo por qué el club le echa. Ya, pero es que creo que esa razón... Xabi Alonso es un excelente entrenador, pero para el Madrid, no. Es que esa razón me parece injusta, porque las lesiones son el mismo número que han tenido otros entrenadores en el pasado. Pero si tú eres el presidente y dices, vale, quito a mi hombre de confianza para traer a tu hombre, y pasa lo mismo, pues dices, pues que vuelva el mío, que es que ha ganado 5 Champions. Dicho lo cual, ¿sabes? el Madrid está como está, pero yo te digo que si pasa hoy contra el Albacete, yo no quiero ni ver a Arbeloa ni al Real Madrid en cuartos de final, por si acaso. Yo no me fío del Madrid mal, nunca. Bien ni te cuento, pero mal... Y si, Cuando a la gente del Barcelona no le ha gustado el cambio de entrenador, es como cuando se fue Xavi Hernández. Por algo será, porque por algo es. Sí, puede ser. Y también si te decimos que si la afición del Bernabéu no ha pitado a Xabi Alonso, por algo será. Bueno, ¿por qué Xabi Alonso? Si se llamaría Sabiño Alonsiño y no hubiera tenido el pasado que tiene, por lo que ha hecho, le hubieran pitado Hombre, terriblemente. Claro, eso también tiene... Es así. Es que eso también yo creo que tienes que tenerlo en cuenta a la hora de despedir a un entrenador, ¿eh? Bueno, que sí, tienes que tenerlo en cuenta, pero de jugador puede ser muy bueno, pero si de entrenador, ya te digo, no sabes llevar un grupo o llevar el grupo que tiene el Madrid, que sea como sea, que sabemos cómo son los jugadores, pues no vales para entrenar al Madrid en este momento. En esta vida hay que estar tranquilos, ante todo, como lo están todos los propietarios de la agencia negociadora del alquiler que practican el tranquiler, porque no se ocupan de sus alquileres ni tienen que conocer a sus inquilinos. Siempre van a cobrar las rentas y además, para evitar la ocupación de las viviendas mientras buscan inquilinos, te instalan una alarma conectada a una central receptora. Infórmate en el 920-2011, 920-2011. El tranquiler es un servicio ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Creo que sí mejorará con Arbeloa. Hola, buenas tardes. Está claro que el ciclo de Xabi Alonso estaba agotado, no se daba para más y yo creo que el dúo, Arbeloa con el preparador físico Pintus, pues va a mejorar el equipo. Buenas tardes, soy José de Málaga. Pues no, yo creo que el problema no se va a solucionar. Hay muchos jugadores que están muy subiditos y van a chulear al entrenador. Un saludo. Yo creo que con Arbeloa y Pintus sí cambia el equipo y sí va a ir a mejor. Soy Fernando desde Plasencia, Cáceres. Un saludo. La respuesta a la pregunta es no, porque el problema no está en el cuerpo técnico, sino que el problema está en la directiva y en los jugadores. Tú puedes tener un muy buen entrenador personal, el mejor del mundo, pero si no eres responsable, si no sigues lo que te dice, si no comes bien,
no vas a llegar nunca a tener un físico prodigioso. Y eso es lo que le pasa al Real Madrid desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista físico. Así que mi respuesta es no. Pues en los porcentajes, muy parecido a ayer, cuando les preguntamos si entendía la destitución de Xabi Alonso, que el 60 y pico % decía que no y el restante que sí. Pues hoy hemos preguntado si con la llegada de Arbeloa y Pintus va a cambiarse, va a solucionar la situación del Real Madrid. Un sí lo han dicho 38% y un no es 62%. Así que la gente pues más o menos piensa que la mayoría, el cambio no ha sido bueno y que no van a cambiar las cosas. Eso habla bien también del que ha tomado la decisión, porque populista no ha sido, ¿eh? No, la eso decisión, desde luego. O sea, la toman porque están convencidos, porque como se ve, la gente no está muy a favor. Y Vinicius está más cerca de renovar, además, ¿no? Vinicius... No, espérate que le sienta el sábado. No, pregunto. No lo sé. Ah, vale. No lo sé. Bueno, regresamos mañana para hablar de Arbeloa, que debuta esta noche a las 9 ante el Albacete, y ya hablaremos de cómo es Arbeloa como entrenador. De momento solo podíamos hablar de cómo es Arbeloa ante los medios de comunicación.